Martes de Conociendo Más de Contabilidad. Ya tenemos aquí en el estudio al contador José Alfredo Salgado. Bienvenido, contador, ¿cómo está? Gracias, licenciada, con el gusto de Muchas saludarte, gracias. como todos los martes. Como todos los martes, o casi todos los Casi martes. todos los martes, ¿verdad? Cuando el Nos da- tráfico no nos impide llegar, aquí estamos con todo gusto. Exactamente. Nos da mucho gusto tenerlo el día de hoy. Nos Gracias. viene a platicar acerca de un tema de mucha ayuda, sobre todo para los trabajadores. Sin embargo, también tiene ciertos beneficios para aquellos que dan empleo. Claro, el punto medular es el tema de la ley del Seguro Social, Meritzi, donde precisamente es una obligación para el patrón y un beneficio irrenunciable, inclusive para el trabajador, pero tiene los dos enfoques precisamente porque al momento de que el patrón cumple con la prestación de la seguridad social a su trabajador, pues precisamente como su nombre lo menciona, adquiere un seguro, Meritzi, Sí. para proteger a su trabajador y protegerse también él a su vez en caso de que el trabajador pues tenga algún percance dentro de su trabajo, en el trayecto de su casa a su trabajo, o simplemente pues que tenga una enfermedad que puede ser una enfermedad de las más comunes como es un resfriado, o un tipo de enfermedad pues más delicada como puede ser alguna enfermedad crónica. Todo ese tipo de beneficios que tiene el trabajador Sí. en primera instancia a una prestación en especie, que es la asistencia médica, los medicamentos, las cirugías, la hospitalización, etcétera. Pero por el otro lado también, durante el tiempo que está incapacitado, puede recibir una prestación en dinero, Meritzi, que es el famoso pago de las incapacidades. Entonces el patrón, pues al momento de que asegura al trabajador, se libera de toda esa carga probable que le podría incurrir, independientemente de que si no lo llegara a hacer, pues se hace acreedor a multas, a sanciones, a pago de capitales constitutivos, que es pues el cobro de toda la atención médica que haya recibido el trabajador. Pero quiero puntualizar en un aspecto muy importante, Meritzi. En días anteriores se soltó una información en redes sociales donde pues también hemos insistido en convidar a la gente e invitarla a que no distribuyamos información que no Repliquen. tiene, que no repliquemos una información que no tiene un origen cierto, que Claro. no es válida o no es verdadera, porque en lugar de informar, malinformamos y las redes sociales están llenas de ese tipo de información malintencionada. Me refiero al caso específico de que cuando un trabajador se incapacita por una enfermedad, Ok. la misma ley del Seguro Social siempre ha establecido que en esos casos de enfermedad el trabajador tiene derecho a que se le pague hasta el 60% de su salario, Meritzi. En caso de que el trabajador se enferme, el Seguro Social tiene la obligación de pagarle al trabajador hasta el 60% de su salario, y el otro 40%, bueno, pues desafortunadamente lo pierde, pero bueno, ya tiene ese apoyo. El patrón por su parte pues no tiene la obligación de hacer ningún pago de acuerdo a la ley. Ni tampoco descuentos, que ese es el beneficio que les da, ¿no? En caso de que sí les otorguen la incapacidad, digamos. Exactamente, ni tampoco descuentos, que eso es lo que se malinformó en redes Ok. sociales, que se le iba a descontar al trabajador. Bueno, se le descuenta los días que está ausente, pero en realidad eso está contemplado dentro de la Ley Federal del Trabajo y dentro de la Ley del Seguro Social, que le corresponde al IMSS efectuar el pago Del hasta en 60. cantidad del 60%, repito, en caso de que sea una enfermedad, ya Ok. sea una enfermedad estacional o una enfermedad crónica. Pero cuando es el caso de que el trabajador sufre un riesgo de trabajo, ya sea por motivos de las condiciones laborales, o inclusive se considera riesgo de trabajo la circunstancia que pueda tener el trabajador del trayecto de su casa a su centro de trabajo o de su centro de trabajo a su casa, todavía se considera parte del riesgo de trabajo, Meritzi.
En ese caso, al trabajador se le paga el 100% del salario Ok. que esté cotizando. Ojo con ese aspecto, quiero ser repetitivo para que nuestro auditorio se le quede muy claro. Cuando el trabajador se enferma por cualquier motivo, solamente tiene derecho a que se le pague el 60% de su salario y a partir del cuarto día, los 3 primeros días desafortunadamente los pierde. Pero cuando es un riesgo de trabajo, el trabajador tiene derecho a que se le pague el 100% de su salario desde el primer día en que se incapacita, Meritzi. Es decir, entonces únicamente se va a empezar a pagar a partir del cuarto día, no tiene En caso ningún, de en enfermedad, caso de enfermedad, así es, y solamente hasta el 60%. Cuando hasta el es riesgo de 60%. trabajo, si es el 100% 100% desde el primer desde el día. primer día. Ok, Así es. perfecto. Tenemos el caso de una persona que se incapacitó recientemente en una empresa que asesoramos, donde fue a abrir la puerta y se dobló el tobillo y sufrió un esguince. Le dieron 5 días de incapacidad y bueno, el patrón ahí en ese momento pues no tiene la obligación de realizar ningún pago. El seguro determina que es un riesgo de trabajo y le paga al trabajador el 100% de su salario, Meritzi. Perfecto. Contador, yo creo que un aspecto muy importante que se debe destacar, aquellos que tienen empleados, qué cantidad de empleados deben de tener, qué tan grande debe de ser su negocio para que sí los tengan que tener asegurados. No, no hay límite mínimo ni máximo de empleados. El patrón tiene la obligación de asegurar a sus trabajadores, aun y cuando sea un solo trabajador que tenga, Ok, Meritzi. Eso, repito, el patrón no está eximido porque tenga 3 o 5 o 10 empleados o 100 o 1000. Desde un trabajador en adelante, el patrón tiene necesariamente que incorporarlo al seguro social. Ojo, esto es como una obligación cuando es trabajador. Cuando es familiar, el patrón, en este caso, pues no adquiere esa figura jurídica de patrón. ¿Por qué? Porque precisamente tiene esa familiaridad consanguínea o civil con la persona que lo asiste, en todo caso, perfecto. y en ese momento no tiene la obligación de asegurarlo. Podría tener el beneficio, porque al final de cuentas yo quiero resaltar que es un beneficio tanto para el patrón como para el trabajador, Meritzi. Si un patrón quiere asegurar a su trabajador de manera voluntaria, lo puede hacer, aparte de que es una obligación, lo puede hacer porque realmente los beneficios para el trabajador pues son, desde luego, ya lo dije, en 2 temas principales. Uno, las prestaciones en especie y el otro, las prestaciones en dinero. Quiero recordarles que el seguro social abarca 4 tipos de seguros, que es el riesgo de trabajo, las enfermedades y maternidades, el seguro de invalidez y vida, cuando te pensionas, Ok, por algún motivo de que sufriste un percance y ya no puedes trabajar, y en su caso, el guarderías y prestaciones sociales, Meritzi. Son los 4 tipos de seguros, además que también contempla el seguro de ahorro para el retiro, Meritzi. Cuando el trabajador termina su etapa laboral, pues tiene también derecho a ese seguro de retiro, pero en primera instancia abarca esos 4 tipos de seguros, la ley del seguro social. contador, ¿y existe algún límite? Por ejemplo, actualmente varias empresas lo que hacen es contratar únicamente por 6 meses y de nueva cuenta brindar otro contrato cada 6 meses, ¿no? Para que los mismos empleados no generen antigüedad. Pero con respecto a esto, aunque sea por 6 meses, un mes o el tiempo que los contraten, tienen la obligación de asegurarlos. Mira, inclusive, pues tú lo dices muy bien, no importa el tiempo, ¿eh? ¿Ok? Puede ser por un día. Y es muy recomendable que inclusive desde el primer día que inicie la relación laboral, aseguren al trabajador por lo siguiente. La ley del Seguro Social contempla 5 días hábiles como plazo máximo para que el patrón asegure a su trabajador.
Es decir, si el patrón contrata el día lunes al trabajador, pues tiene hasta el viernes para darlo de alta, ¿sí? Bien. Este, y no pasa nada. Pero, ¿cuál es el motivo que sugiero que los den de alta o que los inscriban al IMSS desde el mismo lunes? Porque si durante ese momento de los 5 días o desde el momento en que inicia la relación de trabajo hasta que el momento en que lo inscriben al Seguro Social sucede un percance, ¿sí? Un riesgo de trabajo, el patrón va a tener que pagar todos los medicamentos, toda la atención médica que reciba el trabajador, todo eso se llama capital constitutivo. Ok. La atención médica que reciba el trabajador, la hospitalización, medicamentos, todo eso forma parte del capital constitutivo y lo va a tener que pagar el patrón, porque aun y cuando la ley establece que son 5 días hábiles de plazo para inscribirlo, también establece que en caso de ese plazo no aplica, en caso de que el trabajador sufra un riesgo de trabajo. ¿Y eso por qué? Pues porque se presta a que yo no iba a asegurar nunca al trabajador, pero como hoy sufre un percance y es el tercer día que trabaja, pues el día de mañana, que es el cuarto día, lo aseguro y ya no pago nada, ¿verdad? Ya Sí. lo atiende el Seguro Social. Es decir, el efecto retroactivo de la fecha de asegurar al trabajador no aplica en caso de que el trabajador sufra un riesgo de trabajo, Meritzi. Perfecto, contador. Pues ya Así nos es. quedó muy claro todos los beneficios y también Sí. aquellos derechos que tienen todos los trabajadores y que por supuesto deben de exigir. Sí, claro, y en el tema de que los patrones hacen contratos temporales, se vale. La propia federal del Sí. trabajo lo establece. Sin embargo, también ojo, patrones y trabajadores, el hecho de que les den, que les hagan contratos por tiempo determinado de un mes, 3 meses, 6 meses, no exime al patrón de que le cubra todas sus prestaciones que están establecidas en la ley, como son precisamente parte proporcional de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y en su caso inclusive hasta la prima de antigüedad. Perfecto. ¿Sí? Contador, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo esperamos el próximo martes. Con todo gusto. Buenas tardes. Sí, en Cable Noticias de Morelos hacemos una breve pausa, regresamos con más información. A ver si no me acuerdo.